Muy buenas, familia, hermanos, amigos. Reciban un cariñoso saludo desde Quito, Ecuador, y agradeciendo al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo por la oportunidad que nos da una vez más de estar frente a la palabra de Dios y extraer esas verdades eternas que hay aquí para nosotros, porque aquí hay perlas extraordinarias que queremos sacar y mostrar y hay tesoros escondidos acá, y que el Espíritu Santo nos ayude a revelar esas verdades y cosas eternas, hermosas que encontramos aquí. Una de las cosas más que le agradezco a Dios fue haber cogido el hábito de leer la palabra, porque es una bendición tremenda. Y poder compartir también, porque de nada sirve que nosotros leamos la palabra. Por lo menos sirve. Y que mejoremos nuestras vidas, porque yo le digo a veces en la congregación, si no leen, si no memorizan la palabra, si no la comparten con nadie, por lo menos que sus vidas estén hablando más, haciendo más ruido que las palabras que uno puede estar hablando aquí. Una vida que da testimonio de que verdaderamente está siendo transformado por el poder de la palabra. Esto cambia vidas. Esto santifica, esto lo aparta uno del pecado, como decía David, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Vamos mejorando. Tiene que verse evidencias de una vida transformada por el poder de Dios por medio de la palabra. Esto no es en vano. Uno, a medida que va entendiendo la palabra, va temiéndole a Dios y va tomando en serio cada una de las cosas que Dios ha hecho. Y si entiende que las bendiciones están aseguradas con la obediencia a la palabra, pues mucho más estudiar y buscar. Cazadores de recompensas deberíamos ser. Buscamos, aquí hay una bendición tremenda. ¿Qué hay que hacer? No es cuestión de reclamar, sino ¿qué hay que hacer para ganarnos esa bendición? El pasaje típico para la bendición y maldición es Deuteronomio capítulo 28. Ahí le dice qué tiene que hacer para ganarse la bendición. Pero si no lo hace, espere todas estas maldiciones que son mucho más que las bendiciones. Entonces no es en vano estudiar. Y si yo sé que esta es la palabra de Dios y que Dios no miente y que Dios es confiable, que yo puedo hacer lo que Él dice tranquilamente, eso tenemos que hacerlo, ir conociendo a Dios, que con Él nos la podemos jugar a la ciega, que no hay ningún problema con Él. Él está buscando siempre bendecirnos, bendecir nuestras descendencias, los hijos y todo. Pero nosotros, con la incredulidad, como vamos a ver hoy también, esto va a ser un problema. Hoy quiero hablar desde números. Este fue un mensaje que prediqué en la congregación el domingo. Y si estamos hablando de doctrinas, ya pienso cambiar, y de pronto estemos hablando en cuanto a la salvación, esa doctrina de la salvación, y quizás esta charla nos sirva como introducción también, porque es algo tremendo lo que hay aquí en la palabra y lo que vamos a hablar hoy. Pero pidamos la bendición de Dios. Amado Dios y Padre, en el nombre de Cristo el Señor, nos acercamos, Señor, siempre con gratitud y pidiendo perdón, Señor, por nuestros pecados, que el pecado, que no haya pecado escondido ni nada, ni cosas que estorbe, para que su palabra salga y entre también y no sea contaminada, sino entre pura a nuestra mente y corazón. Agradecido, Señor, por la libertad que tenemos aquí en este país de abrir la palabra en cualquier parte, esta libertad de culto, Señor. Tener lugares donde podernos reunir, tener personas interesadas que están estudiando también, grupos. Y así la gente está queriendo saber de la palabra de Dios, porque los días declinan para nosotros y la venida de Cristo está a la puerta también. Así que le damos gracias y pedimos que el Espíritu Santo, Él sea el Maestro, que siempre nos enseñe, nos recuerde y nos guíe a toda la verdad.
pidiéndole y agradeciéndole estos favores por el nombre y los méritos de Cristo el Señor. Cuando el pueblo de Israel salió de Egipto después de estar esclavizado 400 años y se cumplió lo que estaba escrito en Génesis capítulo 15, desde el versículo 3 en adelante, que Dios había dicho, le dijo a Abraham, ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y serán esclavos por 400 años. Y yo castigaré a esa nación que los va a esclavizar, y ustedes saldrán en medio de gran riqueza, porque aún no ha llegado al colmo la maldad del amorreo, dice en el capítulo 15 de Génesis. No ha llegado al colmo, el vaso no se ha llenado todavía, esperemos. Quizás pienso yo que en los 400 años que estuvo el pueblo de Israel en Egipto, fue el plazo que Dios le dio a los de Canaán para que cambiaran, porque Él dice, no ha llegado al colmo. Tal vez hay esperanza de que hay medio vaso lleno, de pronto se desocupa, o si es que se rebosa, ahí vamos a tomar la decisión. Pero no cambiaron. Y se les terminó el plazo y vino el pueblo de Israel. Ya Dios le dijo, te voy a entregar esa tierra de Canaán, la que le dio a Abraham. Pero sale el pueblo de Israel y Dios les dice, y por medio de Moisés, bueno, Dios les va a dar una tierra que fluye leche y miel. Es una tierra de ríos, de veredas, de pastos, árboles, frutas y de todo, pero extraordinario la tierra que yo les voy a dar. Esto para uno diría siempre saldría con la expectativa y cuándo llegamos y al fin llegamos y a ver qué vamos a hacer. Pero antes de llegar dijo el Señor a Moisés que enviara 12 espías para que vieran la tierra. Pero note usted que ya Israel caminó por ese desierto no 40 años, sino algunos meses. Y llegaron a la entrada a la tierra de Canaán llamada Cades Barnea. Están en la entrada allí. Y Dios les dice, bueno, envíe 12 espías para que examinen la tierra y que traigan de los frutos. Miren cómo es la gente, las ciudades, si son amuralladas, si no. Un informe de todo. Se fueron 12 espías y estuvieron allá 40 días. Al cabo de 40 días regresaron de allá los 12 y 10 dieron un informe negativo. Empezaron bien, dice, la tierra que está allá es extraordinaria, muy buena, y el fruto que hemos traído, un racimo de uva cargado por 2 hombres, extraordinario, las granadas y todo lo que trae. Pero ahí estuvo el problema. Todo iba bien y la gente estaba a la expectativa de qué habían encontrado allá. Pero hay gigantes. Y nosotros, a su parecer, éramos como langostas y las ciudades son amuralladas hasta el cielo. Y empezaron a desanimar al pueblo. Y se levantó Caleb, uno de los 12 que había estado allá, y dijo, esperen, el amparo de esa gente se ha apartado, Dios está con nosotros, y si Él está con nosotros, los comeremos como pan. Esto es pan comido para nosotros. Vamos, no, ellos desanimaron al pueblo y fue un problemón tremendo y despreciaron esa tierra hermosa que fueron a reconocer. Entonces, voy a leerles, estoy en Números, en el libro de Números, coger algunos versículos porque quiero llegar al Nuevo Testamento donde está esto bien reducido y simplificado, esta historia que se vivió acá. En Números capítulo 14, versículo 1, después que escucharon todo esto, que gigantes y es tierra que traga a sus moradores, sin embargo, a ellos no se los tragó. Pero bien, dice el capítulo 14, versículo 1 de Números, entonces toda la congregación gritó y dio voces, y el pueblo lloró aquella noche. Mire cómo se convirtió esto.
una bendición tremenda, la convirtieron en una tragedia aquí. Llegaron a la tierra prometida, Dios está con ellos y les va a entregar eso. Y este Josué que pisó esa tierra, en el capítulo 14 de Josué, reclama esta misma tierra. Y Dios se la da, la tierra que pisó Josué. Y Caleb, esa tierra se la dio a ellos. Ellos la conquistaron después de 45 años, después que murió toda esta generación. Así que toda la congregación gritó y dio voces y el pueblo lloró aquella noche. Imagínense ese concierto ahí. 2. Y se quejaron contra Moisés y contra Aarón todos los hijos de Israel, y les dijo toda la multitud: ojalá muriéramos en la tierra de Egipto o en este desierto, ojalá muriéramos. ¿Y por qué nos trae Jehová a esta tierra para caer a espada y que nuestras mujeres y nuestros niños sean por presa? ¿No nos sería mejor volvernos a Egipto? Y estas cosas que ellos están hablando aquí, Dios se las va a tomar en serio. Porque aquí dice, los niños por presa y nuestras mujeres para que... Entonces Dios les va a tomar en serio estas palabras. Bueno, se armó la grande, Dios habló para destruirlo. Dice en el versículo 11, y Jehová dijo a Moisés: ¿hasta cuándo me ha de gritar este pueblo? ¿Hasta cuándo no me creerán con todas las señales que he hecho en medio de ellos? Yo los heriré de mortandad y los destruiré. Y empezó Dios enojado a decirle a Moisés: yo los voy a destruir y te voy a colocar a ti en otro pueblo más grande y más fuerte que este. Y empezó Moisés a interceder por este pueblo, los que querían apedrearlo después por acá. Entonces dice Moisés en la oración, que la repite muchas veces: ¿qué dirán los egipcios? Que sacó al pueblo de Israel y que como no lo pudo introducir a la tierra prometida, los mató en el desierto. ¿Y dónde quedará tu gran nombre y todo esto? En el versículo 17, Moisés en la oración dice: ahora pues yo te ruego que sea magnificado el poder del Señor como lo hablaste, diciendo: Jehová tardo para la ira y grande misericordia, que perdona la iniquidad, la rebelión, aunque de ningún modo tendrá por inocente al culpable, que visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y hasta los cuartos. Perdona ahora la iniquidad de este pueblo según la grandeza de tu misericordia, y como has perdonado a este pueblo desde Egipto hasta aquí. ¿Cuánto lo ha perdonado? Pero perdónale, Señor. El 20, entonces Jehová dijo: yo lo he perdonado conforme a tu dicho, pero las consecuencias tendrán que sufrirlas, dice el versículo 21, mas tan ciertamente como vivo yo y mi gloria llena toda la tierra, todos los que vieron mi gloria y mis señales que he hecho en Egipto y en el desierto, y me han tentado ya 10 veces, y no han oído mi voz, no verán la tierra de la cual juré a sus padres, no, ninguno de los que me han irritado la verá. Tremendos, dice, yo lo perdono, pero aquí las consecuencias van a ser vagar 40 años por el desierto, hasta que quede toda esta generación esparcida por todas partes. No la verá, el 24, pero a mi siervo Caleb, por cuanto hubo en él otro espíritu y decidió ir en pos de mí, yo le meteré en la tierra donde entró y su descendencia la tendrá por posesión. Dios le dio eso. Ahora bien, el amalecita y el cananeo habitan en el valle. Volveos mañana y salid al desierto camino al Mar Rojo. Ahora se regresan nuevamente al Mar Rojo por donde entraron y a dar vueltas ahí. El 28 dice: diles, vivo yo, dice Jehová, que según habéis hablado a mis oídos, así haré yo con vosotros. Ellos dijeron en el versículo 3, ¿y por qué nos trae Jehová a esta tierra para caer a espada y que nuestras mujeres y nuestros niños sean por presa?
Él dice, esos niños que dijeron, dice el 29, en este desierto caerán vuestros cuerpos, todo el número de los que fueron contados de entre vosotros de 20 años arriba, los cuales han murmurado contra mí. Vosotros a la verdad no entraréis en la tierra por la cual alcé mi mano y juré que les haría habitar en ella, exceptuando a Caleb, hijo de Jefone, y a Josué, hijo de Nun. 31. Pero a vuestros niños, de los cuales dijiste que serían por presa, yo los introduciré y ellos conocerán la tierra que vosotros despreciasteis. Dijeron, los niños van a ser por presa. Dijo, no, ellos son los que van a entrar. Y de 20 años para arriba, de los que contó Moisés en el primer capítulo aquí de Número, que son 603.550, quedarán por el desierto. Tremendo. El 34. Conforme al número de los días de 40 días que reconocisteis la tierra, llevaréis vuestras iniquidades 40 años, un año por cada día, y conoceréis mi castigo. Y Dios va a ejecutar, va a recibir justa retribución toda desobediencia y transgresión que hubo aquí, a recibir justa retribución. Estos de 20 años para arriba, 603.000, por lo menos 550, quedarán por el desierto, recibirán justa retribución por la incredulidad. Y los varones que hicieron blasfemar el nombre de Dios y desanimaron al pueblo, dice en el versículo 37, aquellos varones que habían hablado mal de la tierra murieron de plaga delante de Jehová. Toda desobediencia y transgresión aquí recibió justa retribución, unos a vagar 40 años para el desierto hasta que todos esos cuerpos queden allí. Y los niños, ellos serán los que van a entrar a esa tierra. Y los 10 que desanimaron al pueblo murieron comidos de plaga, pero toda desobediencia y transgresión recibió justa retribución. Piensen en eso. Ahora vámonos a Hebreos. Hebreos capítulo 3. Esto del desierto y todo esto tiene que ver acá. Acá se resume mucho esto y me gusta lo que dice acá. Desde el versículo 7, Hebreos capítulo 3, versículo 7. Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras por 40 años. Eso fue lo que les dijo, un día por año. Estuvieron 40 días, van a vagar 40 años. Dice acá, y vieron mis obras 40 años, a causa de lo cual me disgusté contra esa generación y dije, siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes, exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. El 15, entre tanto que se dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación, esta gente. 16, ¿quiénes fueron los que habiendo oído le provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? ¿Quiénes fueron los que habiendo oído le provocaron? No creyeron. 17. ¿Y con quién estuvo él disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? Estuvo disgustado 40 años con ellos. El 18. ¿Y a quiénes juró que no entrarían en su reposo? Sino a aquellos
que desobedecieron. Todo fue por desobediencia, no quisieron tomar esa tierra que Dios les daba. Al siguiente día sí querían volver y dijo, no suban porque Dios no está con ustedes. Y fueron derrotados también, porque aquí las pelea el Señor. Así que dice el 19, y vemos que no pudieron entrar a causa de incredulidad, y estas cosas se quedaron escritas para nosotros. Mire lo que dice en 1 Corintios capítulo 10, versículo 1 en adelante. Dice, está hablando aquí el apóstol Pablo y dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres, todos, estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar, todos. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Y todos comieron el mismo alimento espiritual. Y todos bebieron la misma bebida espiritual. Porque bebían de la roca espiritual que los seguía. Y la roca era Cristo. Pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto, aunque todos vieron las obras, todos escucharon, a todos se les dio las buenas nuevas. Sin embargo, ahora volvemos a Hebreo y ahí nos va a decir por qué. Y quedaron postrados en el desierto. Y estas cosas se quedaron para nosotros, como dice el versículo 6. Mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos. Esas cosas se quedaron escritas es para nosotros, y ellos no están aquí, Moisés tampoco. Que aunque a todos se nos predica la misma palabra y buenas nuevas, no todos responden de la misma manera. Algunos han endurecido su corazón y al escuchar la palabra de Dios no responden y se van volviendo insensibles hasta que tendrán que vagar por el desierto también. El 7 dice, no seáis idólatras como algunos de ellos, según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. Ni tentemos al Señor como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. El 11. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes hemos alcanzado el fin de los siglos. Esto es para amonestarnos a nosotros, que, ojo, mire lo que ellos hicieron y dónde fueron a parar. Y si nosotros no sacamos ventaja aquí de las experiencias de ellos, pasaremos por lo mismo y peor, porque ahorita no es desierto, sino un lago de fuego y azufre. Así, dice el 12, así que el que piense estar firme, mire que no caiga. Volvemos a Hebreos en el capítulo 2, versículo 1. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Allá dice, el que quiere estar firme, mire que no caiga. Y aquí lo que se nos aconseja que es necesario que con más diligencia atendamos al mensaje que se nos predica. No sea que nos deslicemos o caigamos también nosotros. 2. Hebreos capítulo 2, versículo 2. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, todo lo que dijeron los ángeles se cumplió, Dios les respaldó. Porque el que es enviado de Dios, la palabra de Dios habla. Creo que es en Juan 3:34 que dijo Cristo. El que es enviado de Dios, la palabra de Dios habla. Y los ángeles eran enviados de Dios, mensajeros de Dios, y lo que hablaron fue exactamente lo que Dios les dijo. Y Dios les respaldó esa palabra
y fue firme, se cumplió todo lo que ellos dijeron. Por allá en Lucas 1:26, cuando Gabriel anunciaba el nacimiento de Jesús, dijo: un ángel enviado por Dios que se llamaba Gabriel a la ciudad de Nazaret, a una casa donde estaba una virgen llamada María, pero enviado por Dios. Y quien es enviado por Dios, la palabra de Dios habla. Tenemos a Juan el Bautista. En Juan capítulo 1, versículo 6 dice la palabra: hubo un hombre enviado de Dios que se llamaba Juan. Este vino por testimonio, bueno, y todo lo demás, pero hombre enviado de Dios. Y se dice de Juan el Bautista: ninguna señal hizo, no hizo ningún milagro, ni nada, no hizo nada. Decía la gente: Juan, ninguna señal hizo. Pero todo lo que dijo de Cristo era verdad. ¿Por qué? Porque era enviado de Dios, y el que es enviado de Dios, la palabra de Dios habla. Por eso Cristo habla la palabra de Dios. Y si no le creemos, Dios nos pedirá cuenta a nosotros, porque viene trayendo el mensaje de Dios. Así que dice: porque si la palabra dicha por los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución. Mire, allá los 10 murieron comidos de plaga, y los 603.550 quedaron por el desierto. 40 años vagando hasta que cayó el último. Y luego Josué va a entrar con el pueblo para que tomen posesión ahí. Entonces, si la palabra de los mensajeros es firme, ¿cuánto más la palabra del que los envía? De Cristo el Señor. Entonces dice: y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución. 3. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? ¿Cómo escaparemos? Y si Dios permite que hablemos de otra doctrina, que es la salvación, esto nos puede servir de introducción. ¿Cómo escaparemos si descuidamos esa salvación tan grande? Dice: la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor. Y yo pienso, cuando Cristo resucitó, murió, fue sepultado y resucitó al tercer día. Y después que resucitó, le dice a los discípulos, primero les reprocha su incredulidad por no haber creído a los que lo vieron ya resucitados. Y dice en Marcos capítulo 16, versículo 15 y 16, y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y aquí está la salvación anunciada primeramente por el Señor. Vuelvo a leer el versículo 3. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? La cual, habiendo sido anunciado primeramente por el Señor. Él fue el que dijo eso. Y yo le creo. Nos fue confirmada por los que oyeron. Ahí ya los discípulos cogieron la palabra y empezaron especialmente a hablar de la resurrección, porque la resurrección es el corazón del Evangelio, la clave de la salvación aquí, de la justificación especialmente. Ya vamos a ver ese versículo. Entonces, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron? Testificando Dios juntamente con ellos con señales y prodigios y diversos milagros y repartimiento del Espíritu Santo según su voluntad. Extraordinario.
No es que Cristo resucitó y ascendió y hasta luego. Dios siguió haciendo la obra aquí, ayudándoles con señales y milagros y todas estas cosas para, como dice aquí en Marcos capítulo 16, le voy a leer lo que dice acá. Entonces, esto es muy importante. En Marcos capítulo 16, los dos últimos versículos de este capítulo, que son el 19 y el 20. Y el Señor, después que les habló, fue recibido en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Y ellos, saliendo, predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que les seguían. Amén. Dios testificando juntamente con ellos con señales y prodigios y milagros y todo esto. Y con el repartimiento del Espíritu Santo también. Dios haciendo la obra con ellos para, dice, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que les seguían. Los milagros, señales y todas estas cosas que se ven en el libro de los Hechos, porque ese era el propósito de todas estas cosas que están escritas aquí del 17 y 18 de Marcos capítulo 16. Era para confirmar la palabra, que era auténtica ese mensaje que ellos estaban llevando, y las confirmaban era con las señales que les seguía. Pero aquí dice, Dios testificando juntamente con ellos. Pero digo, ¿cuánto ha hecho Dios? Y si es que ustedes y todo el resto del mundo no le escuchan a Dios, no le obedecen, y va a pasar lo mismo que con esta generación que quedó esparcida por el desierto. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, anunciada por el Señor y Él ayudándoles, confirmando la palabra? ¿Qué más puede hacer Dios para que ustedes crean? Es extraordinario todo lo que ha hecho Dios. Así que dice Dios testificando. Y terminamos acá, ya se nos fue el tiempo. En el capítulo 4 de Hebreos. Temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. 2. Porque también a nosotros se nos ha predicado la buena nueva, el evangelio de nuestra salvación, como a ellos. Pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que oyeron. Y el que escucha esto y no tiene fe en la palabra, no escucha con fe, es pérdida de tiempo. Aunque se le haya predicado, pero va a responder un día, porque esto es tremendo. Ahora pienso yo, nosotros no hemos recibido esa justa retribución porque en el capítulo 4 de Romanos, versículo 25 dice la palabra, Cristo murió por nuestras transgresiones, por eso Dios no nos las ha cobrado como se las cobró al pueblo de Israel. A esos miles que cayeron por el desierto y a los 10 que hicieron desanimar al pueblo, murieron comidos de plaga. Y si hoy estamos vivos es porque esa desobediencia y transgresión nuestra la pagó Cristo. Murió por nuestras transgresiones, dice. Increíble. A Él le cayó todo el castigo nuestro y Él lo llevó. Y hay de aquellos que lo rechacen, porque se las cobrará. Esto aquí Dios no va a pasar por alto nada. Así que todo esto es extraordinario y la llamada de atención es, temamos pues. Y esto quedó como ejemplo para nosotros. Y si caemos en los mismos ejemplos de desobediencia, hemos perdido el tiempo. Y la eternidad que está en juego, la hemos perdido. Piense bien, es una eternidad lo que está en juego. Y si Dios permite que lleguemos al próximo miércoles, mientras tanto, encontremos gracia, misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo. Bendiciones.